Muy bien, chicos, bienvenidos al segundo bimestre. La clase del día de hoy es clasificación de triángulos. Ya sabemos que es un triángulo, ya vimos sus propiedades también. Entonces ahora nos vamos a enfocar a la clasificación de estos, es decir, en cómo clasificamos a los triángulos. Entonces, tenemos dos tipos de clasificación. La primera es según la medida de sus lados, ¿de acuerdo? Y la segunda es según la medida de sus ángulos. Vamos a ver ambas. Entonces, según la medida de sus lados va a ocurrir lo siguiente. Vamos a tener tres casos. El primer caso es que los lados todos tengan longitudes diferentes, es decir, no midan lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el triángulo ABC, que sus lados son iguales a B y a C. Ninguno de los lados son iguales y a ese triángulo se le llama triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados de diferente longitud. Entonces, al darse que sus lados son de diferente longitud, también los ángulos tienen diferente medida. No son iguales los ángulos y no son iguales los lados. Además, al ángulo mayor se le opone el lado mayor y al ángulo menor se le opone el lado menor. También tenemos que tener eso en cuenta. Muy bien. Triángulo escaleno, lados diferentes. Ya está. Vamos con el segundo tipo de triángulo, que es el triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales. Entonces, en esta figura, el triángulo ABC, tenemos que AB es igual a BC. Es decir, el lado AB mide A y el lado BC mide A también. El tercer lado, que es AC, mide diferente en este caso. ¿Sí? No es necesario. Lo podemos conocer en este caso como base. Estos ángulos, ojo, que están frente a cada uno de los lados que son iguales, estos ángulos también van a tener la particularidad de ser iguales ambos. Es decir, si frente al lado A se encuentra alfa, frente al otro lado que mide también A, también se encuentra alfa, es decir, son iguales. El triángulo se llama triángulo isósceles, recuerden, ¿no? Y por último tenemos al triángulo equilátero. Equilátero ocurre cuando sus tres lados son iguales. Tenemos tres lados iguales. Y siempre va a ocurrir que cuando los tres lados son iguales, los tres ángulos también son iguales. Y en este caso específico son iguales a 60 grados. ¿Por qué, profesor? Porque 60 más 60 más 60 me da 180 grados. Es decir, como son iguales, tienen que sumar 180 grados. Si acá vale alfa, alfa y alfa, 3 alfa igual a 180 grados. Alfa sería 180 entre 3. Entonces cada ángulo sería 60, 60 y 60. Tres lados iguales, tres ángulos iguales, triángulo equilátero. Esos son los tres tipos de triángulos según la longitud de sus lados. Ahora vamos a ver según la medida de sus ángulos. Que en este caso sería, tenemos primeramente el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo, profesor? El triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos internos es un ángulo recto. Por eso se le llama rectángulo. Uno de los ángulos vale 90 grados. Si uno de los ángulos es 90 grados, se va a cumplir dos cosas. Que los otros dos ángulos son agudos y suman 90 grados. Y además que también se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Todo esto ocurre en un triángulo rectángulo. Ahora tenemos lo que vienen a ser los triángulos oblicuángulos, los cuales no tienen ángulo recto, pero pueden ser de dos tipos, acutángulos u obtusángulos. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando sus tres ángulos son agudos. ¿Tienen que ser iguales, profesor? No necesita que sean iguales, simplemente que sean agudos. Es decir, los tres ángulos son menores que 90 grados. Si ocurre esto, que los tres ángulos son menores que 90 grados, entonces decimos que el triángulo es acutángulo. Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos ángulos es mayor a 90 grados? Por ejemplo, acá beta es un ángulo mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Cuando uno de sus ángulos es obtuso, se dice que el triángulo es obtusángulo. Entonces tenemos rectángulo cuando un ángulo es igual a 90 grados. Acutángulo cuando todos son menores a 90 grados. Y obtusángulo cuando hay uno que es mayor a 90
grados. Es decir, es obtuso, por lo tanto sería obtusángulo, chicos. Muy bien. Práctica dirigida, chicos. Primer ejercicio me dicen calcular X si AB es igual a BC. Si AB es igual a BC, quiere decir que este triángulo es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Este lado y ese otro lado son iguales. Entonces, ¿qué voy a igualar? Voy a igualar los lados, justamente. 3x menos 2 unidades va a ser igual a 28 unidades. Ese 2 que está restando pasa a sumar. Sería 3x igual a 30 unidades. Ese 3 pasaría a dividir porque está multiplicando el x. Y tendría que x sería igual a 10 unidades. Listo. Segundo ejercicio me dicen, calcula x en el triángulo rectángulo ABC recto en B. Este dato que me dice recto en B significa que este ángulo es recto justamente. O sea, es decir, igual a 90 grados. ¿Qué me decía la propiedad respecto a los otros ángulos agudos que forman parte del triángulo rectángulo? Estos dos ángulos tienen que ser sumados e igualados a 90 grados. Es decir, x más 10 sumado con 30 me da 90 grados. X más 40 es igual a 90. Ese 40 pasaría a restar y tendría que x sería 90 menos 40, 50 grados. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, calcula X, el triángulo PQR es isósceles y PQ es igual a QR. Quiere decir que estos dos lados son iguales. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que frente a los lados que son iguales, se encuentran ángulos que son iguales. Entonces, si este ángulo que está frente a este lado, que es igual, vale 80 grados, quiere decir que el ángulo que se encuentra frente al otro lado, que también es igual, también tiene que valer 80 grados, que sería el ángulo que pertenece al vértice P. Muy bien. Entonces tengo acá 80 y 80 y X. Recordemos la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera siempre es igual a 180 grados. Entonces digo que 80 más X es igual a 180 grados. 80 más 80, 160, más X igual a 180 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 20 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio, me dicen calcular X si AB es igual a BC. Nuevamente nos encontramos ante un triángulo isósceles. Entonces, tenemos estos dos lados que son iguales. ¿De acuerdo? Frente a los lados que son iguales se encuentran ángulos iguales. Si acá tengo 26 grados, acá también voy a tener 26 grados. Ahora, acá se cumple otra propiedad, que la suma de los dos ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual al valor del ángulo exterior del tercer vértice. En ese caso tendríamos que 26 más 26 sería igual a 2x. 26 más 26 es 52, igual a 2x. Ese 2 pasa a dividir y tendríamos que x sería igual a 26. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen que el triángulo ABC es equilátero. Entonces, como es equilátero, tiene dos particularidades. La primera es que sus ángulos son iguales, a 60 grados en este caso, y también que sus lados son iguales. Entonces, si sus lados son iguales, me queda igualar en este caso 5x más 12, igualarlo a x más 32. Entonces, si yo despejo, tendría 5x menos x igual a 32 metros menos 12 metros. 4x, que sería 5x menos x, es igual a 32 menos 12, que eso es igual a 20 metros. 4 pasaría a dividir y tendría que 20 metros entre 4, x valdría 5 metros. Muy bien. Siguiente ejercicio, me piden clasificar el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Entonces tenemos que hallar el ángulo que nos falta, que es x justamente. 54 más 32 más x igual a 180 grados. 86 más x igual a 180 grados. Por lo tanto, x sería igual a 94 grados. ¿Me piden x? No me piden x. Me piden clasificar el triángulo. Entonces, justamente ya sabiendo, conociendo los tres ángulos, ¿sí? Voy a determinar qué tipo de triángulo es en este caso. Entonces, tendría que x va a ser igual a 94 grados. Entonces, tenemos que uno de los tres ángulos es mayor a 90 grados. Es decir, es obtuso. Y cuando uno de los ángulos es obtuso, decimos que el triángulo ABC es obtusángulo. Último ejercicio, me piden calcular x más y si ST es igual a TL. Si ST es igual a TL, estamos ante un triángulo, en este caso isósceles.
Entonces, tenemos que el otro ángulo, el que no es igual a 50 grados. Entonces, yo voy a sumar en este caso el ángulo que es 12 más y, lo voy a sumar con el ángulo que es x más 15, y esto va a ser igual a 50 grados, ¿de acuerdo? Perdón, no, sumado con 50 grados va a ser igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces tendría acá, ¿qué cosa? 12 grados más y más x más 15 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Entonces tendría que x más y más 50 más 15 más 12. 12 más 15 es 27, más 50 es 77, y esto es igual a 180 grados. 77 pasaría a restar y tendría que x más y sería igual a 180 grados menos 77 grados. Por lo tanto, x más y va a ser igual a ¿cuánto? A 103 grados. Y esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque me piden x más y. Si yo quisiera hallar x y y por separado, tendría que hacer lo siguiente. X más 15 grados es igual a 2 grados más y. ¿Por qué, profesor? Porque justamente, al ser un triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces tendría que cosa que x menos y, perdón, en este caso 15 grados menos 12 grados sería igual a y menos x. Es decir, 3 grados es igual a y menos x. Si hacemos las respectivas operaciones, cosa que ya no es necesario porque ya hemos determinado el valor de x más y, tendríamos que y sería igual en este caso a 53 grados y x sería igual a 50 grados. ¿Cumple, sí o no? 53 menos 50 es 3 y 53 menos 50 es 103. Pero lo que nos piden es esto, es x más y. Por lo tanto, x más y sería igual a 103 grados.